Bienvenido, don Gilberto López, a El Faro en esta entrevista. Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes conversando sobre estos temas. Pura vida. Don Gilberto, los asesinatos y los crímenes de odio racistas por parte de las autoridades estadounidenses han existido a lo largo de la historia y han estado presentes a lo largo del desarrollo de esta nación. Han existido crímenes de parte de policías recientemente, en los últimos años. ¿Cómo podemos explicar las reacciones inéditas, entre comillas, de la ciudadanía estadounidense a partir del asesinato a George Floyd? Bueno, yo creo, Antonio, que lo primero es pensar algo que a veces desde Costa Rica no se tiene, no está totalmente presente, que es la naturaleza de las sociedades que se desarrollaron con mano de obra esclava. Eso ha sido en Estados Unidos, eso ha sido en Cuba, eso ha sido en Brasil, países que tuvieron en su historia esa forma tan cruel de organizarse. Y lo que todo eso nos muestra es lo difícil que es deshacerse de esas historias, de las raíces, de esos procesos. Yo creo que en realidad hasta hoy en países como Estados Unidos y creo que en Brasil también, nunca se han terminado de eliminar las consecuencias de ese sistema, de considerar los negros traídos de África como no personas, como cosas que estaban para servir y trabajar y ser tratados con enorme crueldad desde el momento en que las traían de África hasta que las incorporaban a los sistemas de producción esclavistas que había en esos países. Eso sigue ahí y se expresa en las sociedades actuales y en Estados Unidos en particular con mucha fuerza. Uno ha leído por todos lados que la forma de actuar de la policía es esa. Ayer mismo leía un instructor de policía con casi 20 años de ser instructor, que decía que a los policías se les enseña a ser violentos y actuar de manera violenta. Y es cierto. Habría que explicarse, y eso ocurre todos los días, esa es la verdad, pero de repente un caso extraordinario se transforma en lo que hemos visto en esta semana, en estos 10 días. ¿Y por qué ocurre así? Claro, yo pienso que es porque tocan algún nervio en ese momento particularmente sensible y la sociedad toda reacciona. En este caso, el que se haya filmado, que se haya mostrado la crueldad, absolutamente innecesaria, ¿verdad? La manera tan brutal como actuaron contra esa persona. Y eso despierta entonces todas las rabias, no solo evidentemente las relacionadas con lo racial, despierta todas las rabias de un país que está, yo creo que no invento nada ni exagero, en una crisis muy profunda y que ha tenido con la presidencia de Trump un periodo particularmente dramático y conflictivo. Las protestas y las denuncias, me parece, han ganado adeptos dentro y fuera de Estados Unidos. Este fin de semana se movilizaron gente en diferentes puntos, en diferentes países. Aquí en Costa Rica fue en Limón, todo en medio de una dramática pandemia. Mientras, o paralelamente a esto, el presidente Trump pareciera no tener el camino tan fácil para lograr la ley de insurrección y el despliegue militar. Por ejemplo, leía que el jefe del Pentágono, Mark Esper, marcó distancia con respecto a la línea del presidente. Digamos que se arrepintió públicamente de posar con él en esa fotografía en una iglesia, como parte de esa puesta en escena que hizo el presidente Trump, que
¿cuáles son los principales actores que desde actores políticos que desde la institucionalidad estadounidense están enfrentándose o aliándose al presidente Trump en este momento, y cuáles son esos pulsos a lo interno de los Estados Unidos, don Gilberto? Si tú me preguntas por los aliados del presidente, yo creo que son cada vez menos en este escenario. Evidentemente tiene sus partidarios. Salió elegido presidente, no con mayoría de votos en el país, pero suficientes votos para en el sistema norteamericano salir elegido. Y tiene sus partidarios. Pero tú nombraste algo que creo que es particularmente interesante, que es la resistencia de los militares a las propuestas de Trump para enfrentar la crisis. Ahora, no debería extrañarnos, porque ellos son los que mejor saben el costo que tendría una intervención militar en el país para enfrentarse a los mismos norteamericanos. Eso es muy interesante. Yo te comentaba antes de que empezáramos a conversar que uno de los documentos de militares que ha tenido mayor repercusión en estos días en Estados Unidos ha sido un artículo del general Mattis. El general fue, James Mattis, fue un marín, fue primer secretario de defensa de Trump, y cuando asumió, todo el mundo recordó el estilo, digámoslo, rudo y agresivo de Mattis, que despertaba mucho temor en que todo el mundo que fuera a adoptar una actitud brutal en los diferentes escenarios de guerra en los que Estados Unidos estaba comprometido, etc. Bueno, Mattis duró solo 2 años y salió enfrentado a las políticas de Trump y dijo que se iba a quedar callado un tiempo, que le parecía que era una cierta manera de comportarse necesaria para quien había estado en un gobierno y no salir peleándose con el jefe que era Trump. Pero eso se acabó esta semana. En ese artículo, Mattis dice que Trump está violando la Constitución de los Estados Unidos y habla de algo que deberíamos aprender en América Latina. Él dice que hay que unir el país y que Trump, desde que asumió, se ha encargado de dividir los Estados Unidos. ¿Y por qué digo que deberíamos aprender? Porque en América Latina, que califican de patio trasero de Estados Unidos, y con razón, y voy a decir por qué pienso que es con un determinado tipo de razón que voy a tratar de explicar desde mi punto de vista, ellos, la política norteamericana, se dedica a dividirnos internamente. Y ellos saben muy bien la importancia de eso, porque Mattis se refiere también a esa consigna de divide y vencerás. Pero tiene muy presente eso, que para que sean fuertes en el mundo, ellos tienen que estar unidos internamente. Y él le critica a Trump que los haya estado dividiendo internamente. Y sin embargo, la política de Estados Unidos, y a eso voy, a la idea de patio trasero, es dividirnos. No se trata de que nuestros países sean patio trasero de Estados Unidos. Lo que pasa es que en nuestros países hay gente que acepta ser patio trasero de Estados Unidos y desempeñar en nuestros países la tarea de dividirnos y servir a los intereses que no son los nuestros y que sí son los intereses de Estados Unidos. Por eso es que digo que deberíamos nosotros aquí aprender de esa lección del general Mattis. Y miro los escenarios en América Latina y puedo citar los casos de Colombia, que es patético, transformado, como se dijo alguna vez, de Honduras durante las guerras centroamericanas en el portaavión de Estados Unidos. Colombia hoy tiene decenas de bases norteamericanas instaladas ahí, evidentemente orientadas todas a la política de Estados Unidos en Venezuela. El caso de Brasil es patético, pero la Argentina de Macri, Chile de Piñera,
y el Ecuador y el Perú con los gobiernos, en fin, dividirnos, romper todo lo que hicieron en Bolivia, y al dividirnos pues se quedan ellos con ese patio trasero que son esos que aceptan y sirven a esas políticas, mientras nuestros países tratan de barrer y limpiar su patio para que no funcione así el mundo latinoamericano. Eso me parece que es una lección que deberíamos aprender. La rebelión en curso puede afectar las expectativas electorales de Trump. Digo, pueden haber sectores del propio establishment norteamericano que de forma interesada estén atizando la protesta interna, dado a las diferencias que tienen con Trump. Es decir, cómo se puede mirar, cómo se vislumbra este escenario electoral, preelectoral. Sí, yo creo que tu pregunta tiene dos caras. Si va a afectar, yo creo que en realidad lo que deberíamos pensar es cómo está afectando. Está afectando, creo que brutalmente. Ciertamente irá a afectar. Aquí hay que pensar que ya venía siendo afectada las aspiraciones de Trump por el manejo de la pandemia del COVID-19, el coronavirus. El manejo no solo desastroso, sino errático. El primer acercamiento en que disminuía la importancia del tema. Estados Unidos hoy creo que está llegando a los 2 millones de casos y ya supera los 110,000 muertos. Eso le va a pasar la cuenta a Trump, y le está pasando la cuenta a Trump de cara al proceso electoral de noviembre. Pero a eso se sumó este desastre del asesinato de esta persona y ese clima que existe en el país, porque en realidad la respuesta a ese asesinato lo que hace no es más que revelar una realidad que está en el país que nadie puede organizar en una semana una respuesta de esa envergadura. O sea, eso no es posible. Ahora, también hay que ser muy ingenuo para pensar que en ese escenario y en todos los escenarios nacionales, las fuerzas políticas siempre se están moviendo. Ahora, Trump pretende acusar a China de estar detrás de esas protestas y todo eso, pero hay que pensar un poco si es que, o sea, la gente hay que parar a pensar de las cosas que dicen y que uno oye, ¿verdad? Si es posible, si China tiene la capacidad de promover en una semana una rebelión de esa envergadura en Estados Unidos, pues entonces el mundo no es como lo pensamos. En fin, que China no hace nada y no tiene interés en eso, pero sí es obvio que lo tiene, todos tienen interés. ¿Qué posibilidades tienen de transformar ese interés en políticas concretas? Y quizás en alguna cosa, en alguna tecla pueden tocar, pero evidentemente no son quienes están detrás de eso ni moviendo todo eso. Ahora, hay que recordar, Estados Unidos, y aquí cuando uno habla de Estados Unidos, me estoy refiriendo al escenario político a tantos demócratas como republicanos, porque lo decía la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata, que veía encantada las protestas en Hong Kong, ¿verdad? Y entonces China, sí, lo ha hecho, los medios chinos se han aprovechado para decir que no esperaban ver tan pronto un escenario tan maravilloso como el que Pelosi destacaba en Hong Kong en los mismos Estados Unidos. Claro, se burlan, se ríen, se aprovechan, se sacan. Es el mundo de la política. Sacan provecho de la debilidad del enemigo. Bien, lo hacía Estados Unidos, que sí promovía protestas en Hong Kong y que es mucho más factible porque Hong Kong
hasta hace 10 años era una colonia inglesa, donde es un escenario donde los intereses occidentales están muy presentes, una región de importancia financiera internacional, etcétera, de manera donde mucha gente habla inglés, y, en fin, la presencia occidental sigue siendo una realidad. Entonces, hacía posible que los intereses occidentales y en particular de Estados Unidos y también de Inglaterra se muevan ahí con cierta facilidad. Pero muy distinto es pensar que en respuesta China tiene la capacidad de mover esas multitudes en todo Estados Unidos. Eso no es así. Entonces yo pienso que el incidente, o sea, el asesinato de esta persona, lo que ha hecho es destapar la olla y permitir que muchas protestas, muchas incomodidades, muchos reclamos salten al primer plano y se transforman en eso que hemos visto. Entonces, sí creo que va a tener profunda repercusión en la campaña. Y creo que veremos cosas extrañas. Aquí estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Faltan 4 meses para las elecciones. Y evidentemente Trump va a tratar de revertir esa situación de debilidad. Y eso puede tener que ver nuevamente con América Latina. Podríamos ver cosas que no deberían ocurrir. No respondiendo a las necesidades de América Latina, sino respondiendo a los intereses electorales de una persona en los Estados Unidos. Con respecto a esa acusación, hay un dicho popular que dice que el que las hace se las imagina. Sí, bueno, así es. Lo sintetiza. Sí. Don Gilberto, ¿esta crisis tiene algún correlato y si la tiene, de qué forma? Con la pérdida de la centralidad de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, o son más bien dos procesos con características propias? No, yo creo que sí tiene que ver. Esa incomodidad que se expresa, fíjense que quizás ni siquiera es en que se expresen, porque en Estados Unidos se ha expresado muchas veces rebeliones, inclusive específicamente sobre crímenes contra la población negra, en fin, ha habido rebeliones y protestas muy masivas en diferentes temas y diferentes épocas. Yo creo que lo que debemos pensar aquí es qué es lo que caracteriza este proceso. Y fíjate que, Antonio, que si pensamos si esa pérdida de centralidad, desde mi punto de vista, o quisiera sugerir que pensáramos que la clave de esa pérdida de centralidad está en no poder ofrecer ya a nadie la idea del sueño americano. El sueño americano se acabó. Y eso era lo que movía, y quizás hable aquí más que nada como latinoamericano, porque si en algún lugar del mundo dependemos o estamos tan vinculados a Estados Unidos, es América Latina. Entonces aquí nos vendían esa idea y la inmensa mayoría de la gente pobre de América Latina pues soñaba en que su salida, su posibilidad era irse a Estados Unidos, y ciertamente millones fueron y mantenían en países como El Salvador, como en Honduras, que viven de las remesas, como el mismo México, era ese sueño americano. Pero eso iba más allá, esa idea del mundo libre que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que la promovieron tanto, etc. Todo eso se derrumbó. Todas las ideas que alimentaban esa preponderancia norteamericana se acabaron. No quiero decir que ya no queda nada, pero quiero decir que ya no son la estructura que podía entusiasmar a millones de gente. Hoy eso se acabó. Piense un poco si que hace 20 años o 30 años
si Estados Unidos hubiese desplegado la mitad de las armas que ha desplegado para ahogar a Venezuela, ¿cuánto hubiese durado un gobierno en esas condiciones? Y hoy, sin embargo, ahí está Venezuela, y eso es un problema muy complicado y podríamos decir muchas cosas. No voy a entrar en nada de eso, quiero solo limitarme en esta conversación a ese aspecto. ¿Por qué? Porque no es capaz de entusiasmar inclusive a la mayoría de los venezolanos pensando que sometiéndose, haciéndose verdadero patio trasero de esa potencia, pueden resolver sus problemas. Mire el tipo que pusieron de presidente de Venezuela, si alguien lo toma en serio y si tiene algún prestigio en algún lugar, aunque desgraciadamente en Costa Rica nos hemos sumado a ese infame grupo de Lima que sirve de patio trasero a esas políticas norteamericanas. En fin, no quiero desconocer que hay problemas en Venezuela y que hay que enfrentarlos, pero evidentemente no es de esa manera, sirviendo a esos intereses, sometiéndose a esas políticas, que vamos a lograr resolver nada. Pero eso, a mi entender, es lo que ha pasado. Estados Unidos, esa idea con la que Estados Unidos se presentaba ante el mundo y que trataba de ofrecerse como el ejemplo de todo, y que ha andado por el mundo toda la vida imponiéndolo a palos, porque eso es lo que ha hecho. Hoy ya no es un esquema, ese esquema no ha sobrevivido, cada vez estará más debilitado y eso tiene consecuencias enormes. En su último reportaje impreso para el semanario Universidad sobre el tema, del pasado miércoles, mencionaba las declaraciones o las afirmaciones de un parlamentario del Partido Demócrata Italiano que se llama Beppe Vaca. Afirmaba este parlamentario que la narración global propuesta por los Estados Unidos es o por lo menos la manifestación, que es una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, es una narración engañosa, dice el parlamentario, dado por la realidad en el mundo multipolar y interdependiente de hoy. El esquema de guerra fría asegura que es imposible. Además, agrega que si los desafíos de hoy no se enfrentan mediante la cooperación multilateral, estaríamos ante la tentación, que quizás se ha trazado por el COVID-19, de entrar a una guerra mundial, una tercera guerra mundial. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones, tanto lo relacionado con la imposibilidad o lo engañoso que es hablar de guerra fría, como las puertas o a las puertas que podamos estar de una tercera guerra mundial si no se pone la cooperación en el centro? Sí, yo pienso que hablar de guerra fría es sí realmente engañoso, o sea, no nos ayuda en nada a entender lo que está pasando. Guerra fría fue, la Guerra Fría fue un fenómeno muy particular de un momento en la historia. Yo lo trato mucho. Yo te comentaba que acabo de terminar una tesis de doctorado y trato mucho ese tema en la tesis. ¿Qué es lo que entiendo? La Segunda Guerra Mundial fue, desde la perspectiva que explico en esa tesis, una confrontación especialmente con la entonces Unión Soviética, que era la base de lo que se llamaba el mundo socialista enfrentado al mundo capitalista. Hitler y Alemania dedicaron la mayor parte de sus fuerzas a la confrontación con la Unión Soviética, que perdieron. Y por eso también se dice que fue la Unión Soviética quien llevó la mayor carga de la Segunda Guerra Mundial y la confrontación con el nazismo, cosa que es cierta, aunque quienes reescriben la historia tratan de contarnos otra cosa. Pero entonces,
derrotado el nazismo, la confrontación se transformó en una entre la gran potencia que representaba el sistema capitalista, que era Estados Unidos, y la otra, que era la Unión Soviética. Ese mundo desapareció en 1989 y cuando se cayó el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética, y esa guerra la ganó Occidente, lo digo así en el trabajo, y el mundo socialista del este europeo se deshizo, se desapareció. Y sin embargo el mundo siguió su camino, y lo que hemos visto a poco andar, porque históricamente es muy poco andar, es que a la caída del socialismo del este europeo se ha sucedido ese desarreglo monumental del capitalismo occidental. Y no hablo solo de Estados Unidos, que es el carro jefe de ese convoy, pero también de Europa. Si vemos la situación de Europa, es a veces patética y dramática. Y en Estados Unidos lo que estamos viendo. Pero como decir que eso es una reedición de esa Guerra Fría, el escenario es completamente diferente, inclusive porque China no es tampoco lo que era la Unión Soviética y ese socialismo del este europeo. Es otro tema muy interesante y muy complicado de definir y discutir, pero evidentemente no es lo mismo. Entonces no veo tal Guerra Fría. Ahora, creo que con Trump hemos avanzado hacia escenarios de guerra, no fría, porque Estados Unidos se ha ido retirando de 2 o 3 acuerdos internacionales claves que durante la Guerra Fría se había creado para evitar un conflicto armado nuclear que sería evidentemente el último. Y Trump se ha estado retirando de esos acuerdos de limitación y estamos enfrentados a la mayor carrera armamentista de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se gasta en armas hoy es alucinante. Los sistemas naturalmente son cada vez más destructivos. Las velocidades y las potencias con que se puede desplegar armas son inconcebibles, son inimaginables, y evidentemente estamos en un mundo mucho más peligroso que hace una década. China, el gobierno chino también lo ha advertido y ha llamado muy recientemente. El presidente Xi Jinping hizo un discurso hacia sus fuerzas militares, advirtiendo que estén preparadas para la guerra. Pero es obvio que una guerra entre las potencias nucleares, pues uno diría que es impensable, porque alguien piensa, Trump ha dicho varias veces que tiene el mayor ejército del mundo y las armas más poderosas, pero eso es una cosa ridícula. Puede ser cierta, quiere decir que va a destruir todos sus enemigos, pero él sabe perfectamente que va a ser destruido también. O sea, una guerra de esa envergadura es eso, ¿no? Es el fin de todo. ¿Quién sabe si la Tierra queda entera o si se parte en pedazos? Donde se disparen 200 bombas atómicas, yo no sé qué ¿verdad? O no sé si habrá tiempo para disparar tantas. Bueno, seguro habrá un botoncito para que dispara todas juntas. Y yo no sé. Entonces, ¿verdad? En fin, hay algo que no calza entre la reflexión, el discurso y la realidad histórica. Hay un desajuste de todo esto que crea una gran conmoción en el mundo, un gran desconcierto, y yo pienso que al final también está detrás de todo este fin yo diría este fin de Segunda Guerra Mundial, porque esto es lo que estamos viendo, el fin del mundo construido sobre las relaciones de fuerza de la Segunda Guerra Mundial se acabó. Y en desarmar toda esa estructura, esto que decía Vaca, que es ese multilateralismo, pero sin haber empezado a construir el otro multilateralismo. Entonces,
pienso que en eso tiene razón, que si no somos capaces de organizarnos de esa manera, pues, y cada uno piensa, o quienes pueden pensar en organizar el mundo según su voluntad, que son 1, 2 o 3 países, intentan hacerlo, pues lo que nos va a llevar a todos es una catástrofe enorme. América Latina seguirá siendo, como lo ha sido en las últimas décadas, el terreno donde se van a evidenciar más esas disputas entre las potencias. Vamos a seguir siendo ese territorio en disputa. Tal vez con la Guerra Fría quedó más en evidencia, con diferentes expresiones. Es decir, ¿dónde queda América Latina en estas disputas? No, yo no creo que seremos. Yo creo que la historia se ha movido hacia Asia. Y lo sabía bien Barack Obama cuando nos advertía que iba a instalar ahí la mayor parte de su flota y las tensiones se trasladaban al mar del sur de China. Y América Latina tiene esa característica de haber sido siempre ese territorio particularmente vinculado a Estados Unidos. Las élites nuestras no son vinculadas, son dependientes, son sumisas a esos intereses, no a los de nuestros países. El caso de Brasil es aterrador. En un gobierno actual, un presidente que saluda militarmente a la bandera norteamericana, que se dice gran amigo de Trump, y Trump le dice, mire, los brasileños no pueden ya venir a Estados Unidos, usted ha manejado de manera desastrosa el problema de esta pandemia. Lo dice Trump, como si él hubiese sido el gran manejador de todo, que tuviera que dar lecciones a todo el mundo, y que ha entregado a Estados Unidos una base de lanzamientos en el nordeste, de un lugar muy privilegiado, ha vendido la empresa de aeronáutica brasileña, tiene un ministro de Economía que ha dicho que lo que quiere vender es todo y que todo es todo. En fin, esa dependencia de nuestras élites a Estados Unidos es histórica y es una realidad. Eso que nos divide profundamente, eso que el general Mattis dice que el ejército de Estados Unidos no debe hacer, de combatir en su propio territorio a sus propios ciudadanos, es algo que ellos promueven y organizan y financian en América Latina toda la vida. Nuestros ejércitos transformados en ejércitos de ocupación de sus propios países, como ha sido en las dictaduras del siglo pasado, pero como sigue siendo hoy. Uno puede ver la situación de Colombia, uno puede ver la misma crisis que se está desarrollando en Brasil, donde hay una gran discusión sobre el tema, donde el ejército hoy es los militares, no sé si puedo decir un sector, o si puedo decir, o si no es un sector, sino que es la institución en su conjunto, ejerce el gobierno junto con Bolsonaro. Hay hoy más militares en los cargos de mando del gobierno que hubo durante la dictadura militar de los años 60 y 70. En fin, esa estrategia de dividirnos y de poner nuestros ejércitos a combatir a nuestros propios pueblos es una tragedia. Nosotros no deberíamos aceptar eso, pero vuelvo a la idea, aquí mismo en Costa Rica, ¿acaso el gobierno tiene hoy en día una política de cierta dignidad, de independencia, de contribuir a la unidad latinoamericana y a resolver los problemas, o simplemente en cada caso conflictivo se ha simplemente sumado a las propuestas de Estados Unidos, que son nefastas para nosotros? No quisiera dejar de referirme a eso, porque lo he estado pensando mucho, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que es tan importante para Costa Rica. Lo estamos viendo ahora en la pandemia. Y sin embargo, tenemos, en mi opinión, un gobierno impresentable, y para mí impresentable desde que mató a casi 300 personas pero no solo, ya antes se iba haciendo patético esa pareja presidencial
con sus alianzas con políticos corruptos, con su alianza con los sectores más reaccionarios de la iglesia, con sus políticas internas, y que ha terminado con esa violencia que para mí es impresentable. Pero al otro lado, ¿quién tenemos? Una oposición que ha ido a tocarla en este gobierno de Estados Unidos, que es el más, de los más reaccionarios, pero no solo, los más arbitrarios, sin rumbo, poco confiable, y eso, la mayor parte de esa oposición nicaragüense va a tocar la puerta de los peores sectores de esos gobiernos, de ese mundo político norteamericano, para pedir que le resuelvan los problemas de Nicaragua. Hace una semana nada más, un nicaragüense que vive en Miami dice, y leo texto, solo Trump puede liberar a Nicaragua. ¿Liberar de qué? Entonces esa oposición, a mí me parece que son como los hijos de Adolfo Díaz, quien hace un siglo atrás pues ofreció a Estados Unidos ahora no se me ocurre, se me olvida la palabra, un protectorado, que Estados Unidos estableciera un protectorado de 100 años sobre Nicaragua. Es como, pero entonces, ¿qué? Si no estamos con uno ni con otro, no veo, y ahí es lo que me parece que vale la reflexión. La izquierda nuestra, atrapada en estas dos cosas, ha estado más bien apoyando al gobierno de Nicaragua y sin un cierto sentido crítico que me parece indispensable. A veces parece que no hay espacio para eso, pero independientemente, siempre lo hay. Puede ser pequeño en un dado momento, pero si se mueve bien uno se ensancha ese espacio. Entonces, puede ser que un sector de la oposición nicaragüense, bueno, uno vería encantado que Estados Unidos libere a Nicaragua. En fin, con ese no podríamos concertar nada. Pero hay otro que se siente agobiado por el gobierno y no ve otra opción por ahora que acudirse ahí. Bueno, es crear esa otra opción. Me parece que es el papel de la izquierda, de trabajar en ese sentido. Trabajo de filigrana, como es generalmente la política, complicado, delicado, pero que yo pienso que es indispensable si queremos seguir teniendo un papel que jugar en todas esas cosas en disputa. Don Gilberto ahora mencionaba las alianzas del gobierno nicaragüense con los sectores ultraconservadores, neopentecostales. La podemos seguir el hilo de estos sectores en diferentes puntos de América Latina, en Brasil, en Guatemala, en Costa Rica, que se han vuelto una voz, digamos, con mucha fuerza en las decisiones y en el debate nacional. El propio presidente Trump, aliado a estos sectores, que recuerdo que un tipo que no me acuerdo el nombre, que dirigía los estudios bíblicos en el Congreso de Estados Unidos, vino a Costa Rica, después a reunirse con algunos diputados, seguidamente estuvo en la Plaza de la Revolución con Daniel Ortega y Rosario Murillo. En fin, ese lobby neopentecostal, conservador, ultraconservador, con un símbolo también neoliberal, ¿qué rol está jugando en nuestro continente? Porque efectivamente, si uno pusiera una marquita en todos los países donde están tomando decisiones, están tomando fuerza, creo que serían muy pocos los países que se escapan de la presencia de estas, digamos, transnacionales de la fe, como alguien escuché que les llamaba. Sí, yo creo que hay dos fenómenos relativamente nuevos que son particularmente importantes en la política. Uno es ese, complicado de manejar, porque es un proceso muy arraigado en sectores muy modestos, populares de nuestros países, que les llega a través de una fe manejada como hemos visto, ¿verdad? Una fe que trata de convencerlos.
a mí lo más patético me parece cuando hacen esos espectáculos como de curación de gente, si la gente se cae en el piso y se mueve y un ciego ve y el cojo camina y todas farsas, pero que le llega muy adentro a la gente. Y evidentemente los sectores, muchos sectores políticos, generalmente sectores conservadores, han visto en esta beta una beta muy importante para la gente. Creo que no hemos sabido ver más directamente que la naturaleza popular de esa gente, que cuando se trata de trasladar eso al mundo de la política, pues que no es un traslado automático y, en fin, ahí hay un terreno de lucha en el terreno de la política, que quizás no hemos sabido darlo adecuadamente y eso implica para darlo, conocer bien cómo es ese mundo, no solo verlo en televisión y manejarlo de lejos, conocer bien porque los problemas de esa gente que adhiere a esas iglesias, pues no se van a resolver con los milagros de sus pastores. Y eso lo sabemos bien y lo saben más que nada sus pastores, que en esta pandemia han desaparecido cuando justamente sus poderes, supuestamente sus poderes curativos serían de gran utilidad, pues han desaparecido completamente, ¿verdad? Entonces, ahí hay un aspecto que hoy es un factor importante en el mundo de la política. Pero hay otros, yo decía que eran dos. El otro es el que se ha llamado de lawfare, o sea, que es el uso del poder judicial para desarmar los grupos opositores que incomodan a los que manejan el poder. Lo hicieron en Honduras, lo hicieron en Paraguay, lo hicieron en Bolivia y lo hicieron en Brasil. ¿Verdad? Entonces, esos jueces, supuestos grandes adalides de la lucha contra la corrupción, como el caso de Brasil, que fue escandaloso, y no digo que no haya corrupción y que no haya que combatirla, pero no con esa gente ni con esos métodos, porque el encargado de eso en Brasil, pues al final direccionó todo a eliminar del escenario político a quienes podían enfrentar a esa locura que tenemos hoy y que encarna en el presidente Bolsonaro para llevar a esa gente al poder. Entonces, son dos escenarios nuevos que mueven el terreno de la política hacia terrenos nuevos y que hay que leerlos y enfrentarlos. Perfecto, don Gilberto. Ya para finalizar, una reflexión sobre los convulsos tiempos y las movilizaciones que no escapan, ¿verdad?, de nuestras fronteras, están muy presentes también en nuestras fronteras. No, yo lo único que hago, bueno, me muevo mucho en lo mío, que ha sido siempre el periodismo internacional, acompañar de cerca, tratar de entender, pero no hay duda que además hay que organizar, hay que pensar, ofrecer alternativas. Yo creo que vamos un poco atrasados en eso, y cuando digo vamos un poco atrasados me refiero a las fuerzas que quisieran ver una América Latina unida, no entregada a esos intereses cada vez más, más absurdos, diría yo, intereses que hoy en día siguen insistiendo en privatizar, en reducir salarios de la gente. Veo a Costa Rica y lo escribí en mi página, cuando todos los países están viendo manera de inyectar dinero en las sociedades para que la economía vuelva a movilizarse, aquí los sectores más conservadores encarnados en este gobierno, sobre todo en el aparato económico que el presidente ha entregado a lo más conservador disponible en el país, insisten, y bueno, ahora con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tratar de avanzar en el proceso de privatizaciones, que es el eje de todas estas políticas, pero además de desarmar la legislación laboral, debilitar los sectores que pueden ofrecer otras alternativas, en fin. Yo no estoy por eso, yo pienso que hay que tratar de denunciar y
y enfrentar esas políticas, porque esas políticas van a conducirnos a todo este desastre que estamos viendo ahora, inclusive en los Estados Unidos. Muchas gracias, don Gilberto López, por estos valiosísimos minutos. Somos muchísimas las personas que lo leemos. Ojalá sean no sé. muchísimas, no estoy seguro, pero bueno, te agradezco. Ok. Bueno, le reconocemos en estos tiempos y en este país, en este entorno, que usted ha reflexionado muy bien, la claridad y la honestidad con la que escribe y con lo que nos aporta tal vez muchos colores en una opinión pública o en un mundo comunicativo cada vez más monopolizado en pocas manos. Entonces creo que ese mérito, don Gilberto, que es suyo, y le agradecemos mucho desde el Faro que nos regale unos minutos, y ojalá podamos estar en contacto para futuros materiales y futuros programas, don Gilberto. sí, sin duda, Antonio, me parece muy importante que esos medios surjan y se consoliden, así que estoy disponible. Buenísimo, y que tenga muy bonito día y muy buena semana también, don Gilberto. Igualmente, para ti y para todos. Muchas gracias, pura vida. Chao. Hasta Vamos. luego. Pronto.